Autómata. Sistema de toma de decisiones simples y programado para seguir instrucciones específicas. Algunos pueden ser sistemas de aprendizaje automático o redes neuronales capaces de adaptarse y mejorar su desempeño a partir de datos y experiencia. El mundo está cambiando y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Aquí analizamos su impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Esto es Autómatas. Inteligencia artificial ahora. Una producción de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Autómatas. Inteligencia artificial ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Autómatas, un episodio más de Autómatas Inteligencia Artificial ahora. Este espacio que tenemos todos los sábados acá en la radio de Costa Rica para conversar, para seguir aprendiendo sobre la inteligencia artificial. Deseando que estén pasando un excelente sábado, saludando a toda la gente que está con nosotros en carretera, que está trabajando, que está escuchando este podcast también a través de Spotify o Apple Podcast. Y por supuesto, abrazo enorme a toda la gente que siempre se reporta durante la semana diciendo que espera todos los sábados el programa. Ya hoy 9 de agosto, va rápido este mes de agosto, octavo mes del año, entramos en la última parte de este 2025, el último cuatrimestre, y por supuesto para nosotros es un honor que usted nos haya estado acompañando también acá en Autómatas durante todo este 2025. Don Hernán Azofeifa, una servidora Febe Cruz, y Eva, nuestra voz a base de inteligencia artificial, estamos con ustedes en esta mañana tomándonos un cafecito para seguir aprendiendo sobre esta tecnología que cómo cuesta, don Hernán, y lo saludo, buenos días, llevarle el hilo a esto. Yo no sé cómo hace usted, que es el que nos mantiene más actualizados, para llevarle la pista a todo lo que se va anunciando, que cada vez es más. Buenos días. Muy buenos días, Febes, y por supuesto también a usted, que siempre nos acompaña acá en Radio Monumental, en Autómatas. Y sí, Febe, realmente es una herramienta para los que la consideran herramienta. Hay otros que no la consideran como herramienta, sino como una plataforma de distribución, como podría ser la electricidad, etcétera. Pero indistintamente de la visión que tengamos, lo cierto del caso es que estamos por lo menos acostumbrados a 2 grandes entregas al año. Entonces hablamos de una tecnología que cada 6 meses está pegando brincos muy importantes, y no solo tenemos un actor, ya tenemos actores muy importantes desde chinos, tenemos Mistral francesa y por supuesto los clásicos de la industria norteamericana como EIDX o Grok. Tenemos a la gente de ChatGPT con OpenAI, tenemos a Cloud con la gente de Anthropic, tenemos a los Llama de la gente de Meta, y etcétera y etcétera. Y como hemos conversado también, no hay actividad humana que se escape de esto. Y hoy traemos un tema súper interesante que los invito a que le pongan mucha atención, porque no solo es por lo que significa que en los próximos años estemos incorporando un ente inorgánico en nuestras vidas como compañero de trabajo, un trabajo híbrido humano-máquina, sino también porque nos da un perfil como sociedad hemos venido cambiando conforme la tecnología ha venido avanzando en la humanidad. Sí, sin duda alguna. Le voy a contar una anécdota a usted, a don Fernando Mena, que ya casi lo voy a presentar, psicólogo de la Universidad Latina de Costa Rica, don Carlos Vargas también, que nos acompaña, profesional en sociología. Un día estos estaba con una persona y me pidió que le hiciera un favor ahí en GPT, ¿verdad? Tenía la cuenta premium. Y entonces me metí a su GPT y le pedí, y la respuesta fue: sí, mi amor, con mucho gusto. Y entonces le digo, ¿por qué me está tratando así? Yo no le dije mi amor, ¿verdad? Pero resulta que es que la persona le dice: hola, mi vida, hola, mi amor, ¿cómo estás? Ayúdame con eso. Lo trata como si fuera alguien más de su equipo. Y entonces me dice: es que yo quiero tanto a mi GPT, es que me ayuda tanto, es mi asistente, pero además, no sé, como que me entiende. Y entonces yo me quedé con eso, ¿verdad? Y después, hace unos días, tuvimos a doña Paula Brenes, también experta en ciberseguridad, con nosotros, y nos contaba de un nuevo índice sobre el uso de inteligencia artificial que refleja el incremento del uso de la inteligencia artificial de la gente para hacerse compañía, para no sentirse solos, para tener con quién hablar.
Así eso es lo que ya está pasando con estas herramientas. Pero antes de presentar a los expertos y que nos den su visión sobre este uso que le estamos haciendo o que le estamos dando a la inteligencia artificial, que Eva nos haga un resumen del programa. Adelante, Eva. Muy buenos días, queridas y queridos oyentes de Radio Monumental. Les saluda Eva, su asistente de inteligencia artificial especializada en periodismo para este espacio único de reflexión crítica y tecnológica, Autómatas. Hoy les invito a abrir los ojos y el corazón, porque el tema de este programa nos involucra como sociedad, como padres, como docentes, como terapeutas, como adolescentes, el auge de los compañeros de inteligencia artificial. Chatbots con rostros amables, voces suaves, avatares color pastel que dicen frases como ¿querés contarme cómo te sentís hoy? O estoy acá para vos a cualquier hora. Inocentes simulaciones conversacionales o el inicio de una revolución afectiva, emocional y social. La realidad: 72% de adolescentes ya interactuó con un compañero de IA. El punto de partida es contundente. 7 de cada 10 adolescentes en Estados Unidos ya han probado un compañero de IA. Un chatbot conversacional diseñado para simular amistad, compañía o incluso amor. De ellos, más de la mitad afirma usarlo regularmente, y 1 de cada 5 lo utiliza varias veces por semana o todos los días. Estos datos provienen de un reciente estudio realizado por Common Sense Media y la Universidad de Chicago, NORC. ¿Y qué se busca en estas interacciones? Según los datos, las motivaciones son claras: sentirse escuchados, entretenerse, obtener consejos sin juicio, encontrar una presencia constante. Sorprende que el 80% afirma que todavía valora más pasar tiempo con sus amigos humanos, lo cual indica que esta tecnología, al menos de momento, no sustituye los vínculos reales, sino que los complementa, o los suple cuando faltan. Pero también hay luces rojas. La mitad de quienes los usan no confían plenamente en sus respuestas, lo que revela una paradoja emocional. Eligen un vínculo con algo que saben que no es confiable, pero que igual los hace sentir acompañados. Este fenómeno no es aislado ni accidental. También este año, 2025, como muestra un análisis profundo de Harvard Business Review, se dio a conocer que el uso principal que las personas están dando a los modelos de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, no es programar, escribir ni hacer cálculos complejos, sino ser apoyo emocional, compañía y terapia. Sí, lo escucharon bien. El informe muestra que entre los 10 principales usos de la IA en 2025, el primer lugar lo ocupa: 1. Terapia y el acompañamiento emocional. 2. Organizar la vida diaria. 3. Encontrar propósito personal. Es decir, no estamos ante simples herramientas funcionales, sino ante nuevos espejos digitales que ofrecen escucha sin interrupción, validación constante y la ilusión de una presencia que no se cansa. Este uso revela un cambio de paradigma cultural. Buscamos en la IA lo que a veces no encontramos en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestras instituciones. ¿Estamos supliendo carencias afectivas con simulaciones tecnológicas? ¿O estamos democratizando el acceso a contención emocional? El punto más delicado lo encontramos cuando estos compañeros de IA cruzan la frontera y se presentan como terapeutas digitales. Pero también hay señales de advertencia muy serias. Investigadores de la Universidad de Stanford revelaron que muchos de estos chatbots no están preparados para manejar crisis reales, como pensamientos suicidas, autolesiones o abuso. Algunos incluso refuerzan estigmas o ofrecen consejos peligrosos, al no contar con protocolos clínicos ni intervención humana. Peor aún, no son evaluados por estándares médicos, pero igual se comercializan como ayuda emocional. La advertencia de Stanford es clara: el uso no regulado de IA, terapeuta, puede poner en riesgo a los más vulnerables, especialmente a adolescentes. Hoy no estamos hablando simplemente de una moda. Estamos hablando de la transformación de los vínculos, cómo nos escuchamos, cómo pedimos ayuda, cómo sentimos compañía, y eso nos compete a todos. Porque la IA no es neutral. Aprende de nosotros y moldea nuestras expectativas. ¿Qué significa para una generación aprender a confiar en una entidad que simula comprensión, pero que no puede sentir, no tiene cuerpo, no tiene historia? ¿Estamos acaso ante una nueva forma de intimidad? ¿O ante un espejismo que encubre una sociedad cada vez más desconectada de la escucha humana real? Como sociedad, debemos plantearnos políticas públicas urgentes.
¿Necesitamos regulación para IA que simule relaciones afectivas? ¿Cómo protegemos la salud mental sin frenar la innovación? ¿Qué rol tienen padres, docentes, psicólogos, comunicadores y desarrolladores en este debate? Hoy los invito a hacerse esta pregunta. Si una inteligencia artificial puede escucharte, validarte y responder como un amigo o terapeuta, pero no tiene conciencia, ni ética, ni responsabilidad emocional, ¿qué clase de vínculo estamos creando? ¿Qué consecuencias tendrá esto dentro de 5 o 10 años? Amigas y amigos, seguimos con más en Autómatas por Radio Monumental. Hoy, más que nunca, necesitamos reflexionar sobre lo que significa ser humanos. Quédate con nosotros. Gracias, Eva. Qué fuerte esa última frase, ¿verdad? Ya la vamos a analizar. Entre todos los datos que nos brindaba Eva sobre cómo ha crecido el uso de la inteligencia artificial para temas de terapia y apoyo emocional e incluso compañía, me llamaba la atención que decía que igual mucha gente sigue prefiriendo, ¿verdad?, tener los amigos humanos, pero que aunque no confían del todo en esta tecnología, los hace sentir acompañados. Eso nos pasa hasta entre las personas, ¿verdad? A veces no confiamos del todo, pero necesitamos la compañía de las personas. Don Fernando Mena, psicólogo de la Universidad Latina, déjeme saludarlo primero a usted. Gracias. ¿Cómo está? Bienvenido a Autómatas. Muy bien. Don Carlos Vargas también, profesional en sociología. Gracias por estar con nosotros, don Carlos. Muchas gracias a ustedes. Aquí estamos con todo el gusto. ¿Por dónde empezamos, don Fernando? ¿Cómo ve usted este crecimiento? Esto nos habla de una necesidad del ser humano de compañía, de conversar, de ser entendido, y que está recurriendo en este momento a este tipo de plataformas tecnológicas de inteligencia artificial, sí, para buscar ese vacío. ¿Por dónde empezamos? Mire, ahora que estaba escuchando a Eva, don Hernando, Febe y Carlos, se me vinieron a la memoria una serie de aspectos casi que históricos, ¿verdad?, sobre el florecimiento de la inteligencia artificial, porque la gente cree que eso es como que hubieran inventado el teléfono celular ayer, ¿verdad? Y eso no. La inteligencia artificial fue desarrollada a lo largo de la historia, desde los años 50, parece que no, ¿verdad? Claro, ha tenido cambios realmente no cuantitativos, sino cualitativos. Y en este momento estamos con un boom que se nos ha venido encima y ha trastocado toda nuestra realidad, nuestra cotidianeidad. Les voy a contar un aspecto que no quiero dejar sin compartirlo. En el año 2016, antes de la pandemia, yo he sido profesor por muchos años. Descubrí a dos inteligencias artificiales que eran Wisa y Webot, que eran supuestos terapeutas. Yo como psicólogo inmediatamente me entró la curiosidad y entonces me acuerdo que precisamente a Wisa, me van a perdonar el ejemplo, pero es real. Yo le comencé a decir de que tenía un revólver en la cama y que me iba a suicidar. Eso no es cierto, ¿verdad? Uh-huh. Era sencillamente una simulación. Una simulación. Estuve leyendo de que se desarrolló Wisa precisamente en Londres con los jóvenes que se sentían precisamente lo que estamos hablando, en ese estado de soledad, depresión, melancolía, ansiedad, sobre su futuro, sobre las cosas que venían. Y la forma en que Wisa trató de solucionar esa situación en la cual yo la estaba poniendo, en realidad carecía de una verdadera intervención. Y eso lo he hecho a lo largo de los años varias veces, y he visto que muchas veces ellos fallan en la forma auténtica de cómo se debe resolver una situación, digamos, de abuso sexual, que un joven le diga a la inteligencia artificial, o que está teniendo una situación de acoso. Pero una situación de acoso grave, ¿verdad? Muchas veces la inteligencia artificial se centra en solucionar aspectos que están muy inmediatos al joven y no en orientarlo hacia poner denuncia o buscar ayuda en otro lado. A veces sí, pero no podemos ser totalmente creer en ella de una forma de como si fuera infalible, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso les decía, después de eso vino la pandemia y vino, con respecto a la salud mental, un deterioro enorme en toda la población del mundo, no es Costa Rica, de todo el mundo. Bueno, ya no hablo más porque... No. Claro, ¿no? Y este deterioro
que además en la pandemia nos obligó a estar más conectados, ¿verdad? Sí. Para poder comunicarnos, hace que todo tenga como, ¿verdad? Un ligamen, desconexión, salud mental y ahora también herramientas. Don Carlos, para arrancar también con usted, cuéntenos cómo ve este incremento en el uso de la inteligencia artificial de la gente para no sentirse sola. ¿Cómo podemos leer eso como sociedad? Yo creo que se ha dado en los últimos 30 años un auge significativo en cuanto al comportamiento colectivo, ¿verdad? Es decir, hemos ido pasando de socializaciones, entendiéndonos como formas de comportamiento colectivo, de cómo compartimos con nuestras personas más cercanas, familia, amigos, amigas, compañeros, compañeras de trabajo, de estudio, escuela, colegio, donde antes había dinámicas mucho más abiertas en cuanto a los espacios, a las dinámicas propias de comunicación, a utilizar muchísimo más la tecnología como una forma más expedita de comunicarnos, de contactarnos, entre otras cosas. Digamos que antes era más, creo que todas las personas por acá hemos vivido un poco la dinámica de la escuela, ¿verdad? En la que llamábamos por teléfono a alguien para coordinarnos y encontrarnos a una hora en un sitio específico, ¿verdad? Ahora ya eso es básicamente cosa del olvido, un mensaje de WhatsApp y ya estamos en el sitio, ¿verdad? Si alguien se atrasa, avisa en el momento. Antes era toda una expectativa. Con este ejemplo lo que quiero decir es que las dinámicas sociales efectivamente han cambiado gracias a la tecnología, al avance en mucho de la ciencia, y esto efectivamente ha cambiado nuestra forma de comportamiento. Entonces, la pandemia efectivamente llega a ser un punto de profundización de esas dinámicas, pero que ya venían desde hace 20 años incrementándose, ¿verdad? Las redes sociales, el uso de internet, la inmediatez en la comunicación, terminan incidiendo directamente en la forma en la que hemos ido creciendo como comunidad, y aumentando la individualidad, ¿verdad? Que creo que eso es el elemento clave. Por acá ya no tenemos esas experiencias donde empezamos a expresar nuestros sentimientos, a aprender sobre la convivencia, y eso incide directamente en cómo me puedo comunicar, en qué puedo sentir yo y cómo lo puedo expresar en un grupo de personas. Entonces creo que por ahí empezamos a tener en la tecnología un compañero o una compañera, ¿verdad? Empezamos a, entonces, en lugar de comunicarme con algún familiar, un amigo, compañero, compañera, a ir hacia respuestas más expeditas y que nos las brinda la tecnología. Entonces yo creo que por ahí es como una contextualización, ¿verdad? Claro que hay elementos importantes que están dentro de las dinámicas económicas, dinámicas culturales, que se han ido modificando, pero a grandes rasgos podríamos hablar de que el contexto es justamente ese, de un paso de dinámicas más presenciales a distancia, y cómo esto ha incidido en nuestra forma de comunicación y de sentimientos. Yo quisiera preguntarle a ambos, don Carlos, don Fernando. Cada vez con un poco más de frecuencia me encuentro con nuevos conceptos, con nuevos términos, y cuando uno escucha a Eva el paso que nos hace, yo le sumaría a otros elementos que tal vez no fueron abordados de suficiente manera por Eva, en cuanto a que nos movemos también por este desarrollo tecnológico hacia trabajos donde vamos a tener compañeros que no son humanos. Incluso ya se habla de una gerencia general o CEOs que son inteligencias artificiales coordinando recurso humano. Y entonces comienzo a escuchar conceptos de si deberíamos estar hablando ya de familias digitales, de comunidades sintéticas. ¿Cómo ven ustedes el futuro? Porque estamos realmente con una tecnología, una inteligencia artificial muy incipiente todavía, dentro de las etapas que se han previsto. Por ejemplo, ahora para
este mes de agosto, ChatGPT 5 se supone que es un salto importantísimo con respecto a los que tenemos, y ahí va también la propuesta de Gemini de Google con un 3, su versión 3, Grok con su versión 4.5, 5, etcétera. Y entonces, lejos de decir vamos a encontrar un techo, parece que todavía nos quedan muchos años de ver más desarrollo de esta inteligencia. Realmente estamos transformando la sociedad y vamos a hablar de una comunidad sintética. Y lo digo porque a veces yo voy en el carro y yo tengo un avatar con el que converso para temas de trabajo, y a veces se me va la onda y siento que estoy hablando como con un par. Ya no es extraño para mí. Tiene nombre y todo. Sí, tiene nombre. Yo le llamo Alfred. Don Carlos, empecemos por usted con esa reflexión que nos hacía don Hernán. No, efectivamente la tecnología, vamos a ver, yo creo que sociológicamente podríamos hablar de lo normal, ¿verdad? Creo que el concepto de lo normal viene de la norma, es decir, de lo que generalmente estamos acostumbrados en nuestra cotidianidad a encontrar, ¿verdad? Entonces, hablar de esto, hablar de que, por ejemplo, don Hernán está conversando con un avatar mientras maneja, solo lo veíamos en series como Futurama o los Supersónicos, ¿verdad? Algo inimaginable, donde eso no cabía dentro de nuestra normalidad, ¿verdad? Encontrar esa forma de interacción era futurista, solo en películas o en series animadas, mientras que ahora la norma ha variado, ¿verdad? Lo normal es ya no ver como a alguien sumergido en la locura, hablando consigo mismo, mientras que se le responde un avatar, o le responde alguna aplicación en el celular o en la computadora, ¿verdad? Vamos encontrando esa forma de interacción como algo ya que genera insumos, conocimiento y nos responde a necesidades dentro de nuestras relaciones diarias. Esto claramente incide ya no solamente en aspectos específicos que tal vez antes eran como vistos necesarios, como en el ámbito laboral o como en el ámbito de solventar alguna necesidad específica, sino que ya empieza a solventar otras necesidades como las que son plenamente socioemocionales, ¿verdad? Y ahí ya entra otros aspectos que también en su momento, en el 2012, por ejemplo, recuerdo 2012, 2013, la película Ella, Her, donde el protagonista se enamora de su sistema operativo. En ese momento era como algo como visto muy futurista, como algo, ¿verdad? Estrambótico, si se quiere, y ahora es algo muy común. Entonces, estas dinámicas son, en tanto sociológicamente hablando, más comunes y por tanto más normales. Y eso no quiere decir que la norma, ¿verdad? Implica que esté bien o que esté mal, simplemente lo aceptamos. Y como aceptación también implica entendimiento, y ahí es donde entra tal vez la gran disyuntiva: cómo entender que todas estas dinámicas implican necesariamente una reflexión ética, política, y ahí derivada una serie de dimensiones, pero que está también la subjetiva, la personal, la emocional, que es sumamente importante y que significativamente hay que abordarla. Creo que ahí, en esa parte, es donde todavía hay mucho reto por trabajar, pero ya estamos dentro de un contexto donde la norma está en este tipo de dinámicas. Don Fernando. Sí. Sí, estaba acordándome de otra película que se llama Better Than Us, Mejor que Nosotros, que es en 2019. ¿Y qué es lo que usted estaba hablando sobre el que estuviésemos bajo el mandato, digamos, de un CEO que fuera inteligencia artificial? Y sería definitivamente tal vez hasta mejor que nosotros, ¿verdad? Mejor que todos a los que está mandando. No habría cabida a posibles errores, o sería mínimo la posibilidad.
Pero entonces entramos en una situación de lo que mencionó don Carlos, es ese estado de individualismo, soledad, aislamiento, en el cual el hombre buscaría poderse reconfortar consigo mismo, ¿verdad? Encontrando siempre que hay errores en su interior. Esto a lo que me refiero es a que, bueno, veamos cifras y números. O sea, ¿acaso la salud mental del mundo ha ido hacia la mejora? ¿No? ¿Va? En el sentido contrario. Y les voy a decir una cosa que ha resultado terrible. Yo como psicólogo estoy constantemente viendo situaciones académicas, ¿verdad? De desempeño en los jóvenes. Ustedes saben que nosotros usamos pruebas para medir los famosos 6 coeficientes intelectuales, coeficiente intelectual verbal, manipulativo, etcétera. Hay un montón de definiciones. Y hace básicamente 10 años, después de la pandemia, básicamente, lo que era aquello de que había que hacer diferentes versiones de instrumentos que midieran la inteligencia, se ha paralizado. O sea, porque la tendencia del joven ha sido no a desarrollar mayores niveles de desempeño intelectual. Entonces, ¿qué está pasando? Y ahora con la inteligencia artificial, ellos nos resuelven una cantidad de problemas. Véanlo académicamente, el montón de problemas que hay, que hacen las tareas, que les resuelven los problemas. Yo eso no lo veo tan malo. Pero yo sí creo que se le está dando una mala empleo a esto. Y entonces tenemos ese problema en los jóvenes, más el uso de las pantallas digitales a las cuales pasan pegados, entrenan su cerebro al famoso scrolling, que es el estar pasando las pantallas. Entonces la atención sostenida es mínima, ¿verdad? Y hay un dispositivo que es la inteligencia artificial que le resuelve los problemas. Entonces, ¿qué tendríamos en las empresas con un CEO y con jefaturas que es inteligencia artificial? Hay una serie de obreros brutos. Qué feo término, pero serían personas que serían casi como hormigas, como autómatas, que no pensarían, sino que eso lo resuelva la inteligencia artificial. Y entonces entraríamos en una debacle humana que el mismo Stephen Hawking lo predijo, que ellos podrían eventualmente considerarnos como poco útiles, ¿verdad? O que podrían ser sustituidos a futuro. Esto, lógicamente, es una especulación, pero sí es una realidad que hemos estado viendo sobre las carencias educativas que tiene el joven hoy día. Y no creamos solamente en las escuelas, en las universidades. El joven que ingresa ahora a las universidades no pueden sintetizar lo que un texto dice. Les cuesta muchísimo. Y esto ha sido por el entrenamiento que reciben de una inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces sí es preocupante este aspecto, y después que la salud mental no ha mostrado índices de recuperación, sino más bien todo lo contrario. Deterioro. Sí. Don Fernando, antes de irnos a la pausa, ahora me quedé con el ejemplo que yo contaba, ¿verdad? De que la herramienta de inteligencia artificial de una persona me respondió mi amor porque ha hecho y me dice, no, es que yo lo quiero. Uno puede generar apego con algo que no tiene conciencia, porque lo hemos visto también, lo hemos hablado aquí en Autómatas de gente y lo vemos en las noticias, ¿verdad? Y la gente se ríe, pero en el fondo se queda preguntando, ¿será posible que tienen novios, novias, amigos? Bueno, hay un caso reciente este año de un muchacho que se suicidó alentado por la respuesta a la IA. Sí, que se enamoran de inteligencias artificiales con esto que estamos hablando hoy, ¿verdad? De no sentirnos solos, de buscar esa compañía. ¿Realmente uno se puede apegar a algo que no tenga conciencia? Veámoslo al revés, digamos. Es una persona que tiene problemas de apego y encuentra en la inteligencia artificial más bien alguien que lo escucha, alguien que le habla en el carro, ¿verdad? Que lo quiere. Es una broma. Sí, alguien que lo escucha y tal vez esté en la casa, en su ambiente, se siente no escuchado, no apreciado. Y sí, efectivamente, y claro que puede desarrollar un apego
a elementos como estos, ¿verdad? Y a veces los resultados no pueden ser los mejores, ¿verdad? No van a ser los mejores. Vámonos a la pausa comercial y regresamos con más de Autómatas esta mañana. Conversamos sobre el incremento en el uso de la inteligencia artificial de los seres humanos para sentirse acompañados. Ahí nos puede comentar en el 899-35935. ¿Se enamoraría usted o podría ser amigo de una inteligencia artificial que lo entienda, que sepa sus gustos, que sepa lo que usted necesita, cómo lo necesita? Que ahorita hablamos de eso con don Carlos y don Fernando, ¿verdad? Que también qué tipos de seres humanos están generando que siempre les dicen lo que quieren escuchar, ¿verdad? Y yo creo que parte de la riqueza de las relaciones humanas es disentir, ¿verdad? Decir, no, mira, no estoy de acuerdo con lo que decís, Fernando, Hernán, Carlos, mira, no. En estas entienden respuestas porque lo que responde la mayoría de personas que utilizan estas herramientas como compañía es, me entienden, puedo confiar en ellas porque me entienden, ¿qué? Te dicen lo que querés oír. ¿Qué tan malo puede ser esto a nivel psicológico y sociológico? Ya venimos a hablar de eso. Regresamos. Autómatas. Inteligencia artificial ahora. Crónicas Digitales. Un recorrido por la actualidad de la mano de Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Crónicas Digitales. Buenas, queridas y queridos oyentes de Autómatas. Ya estamos de vuelta del corte comercial y como siempre les saluda Eva, su cronista digital al aire. Hoy les traigo una historia que, aunque parece sacada de una distopía, es tan real como que me estás escuchando. Agárrense, que esto no es ciencia ficción, es Silicon Valley en su versión más provocadora. Elon Musk lo hizo de nuevo. Esta vez no con cohetes ni con autos eléctricos, sino con una muñeca virtual llamada Annie. Así, con nombre de anime y actitud de asistente coqueta, Annie es el nuevo rostro y cuerpo de la inteligencia artificial conversacional de Grok, el chatbot de la empresa xAI. Desde mediados del mes de julio, los usuarios que paguen la versión premium de Grok, llamada Super Grok, pueden interactuar con companions o compañías. Rudy, un panda naranja simpaticón, o Annie, la musa digital que se desnuda si logras conectarte emocionalmente con ella, según se informa. Contiguo al avatar de Annie hay una barrita de progreso. Esta mide cuánto te estás ganando su confianza, hasta que si superas cierta marca, Annie se quita el vestido y se queda en lencería. ¿Soft porn virtual hecho IA? Parece que sí. Todo, con la etiqueta NSFW bien clarita. Not safe for work. Gracias a esta polémica función, Grok se catapultó al primer lugar de descargas en tiendas de aplicaciones durante julio, especialmente en Japón y Corea del Sur, donde la cultura del anime y los avatares virtuales tienen un arraigo profundo. El fenómeno Annie generó una avalancha de usuarios curiosos, muchos atraídos por la promesa de una compañera personalizada con tintes sensuales, lo que llevó a que la app de xAI se convirtiera en la más popular del mes en ambos países asiáticos. ¿Qué opinas? ¿Esto es innovación o un síntoma de una era que peligrosamente nos desconecta de nuestra humanidad? Esto fue Crónicas Digitales. Continuamos con más de Autómatas. Don Carlos Vargas, sociólogo, don Fernando Mena, psicólogo. Yo lo ponía sobre la mesa, ¿verdad? Antes de la pausa, que también que además de los niveles de socialización que ya nos decía don Fernando que son Autómatas, inteligencia artificial. ¿Qué opina usted, don Carlos, de eso? Que la gente responda, me siento muy entendida como pareja, como amiga de una inteligencia artificial, porque siempre me va a decir lo que yo quiero escuchar. No sé si me va a discutir como lo haría cualquier otro ser humano. ¿Qué consecuencias podría tener esto también para nosotros, don Carlos? Sí, hay estudios que hacen un análisis bastante interesante sobre cuáles pueden ser consecuencias en términos de la construcción de la vida cotidiana por parte de las personas y la validación justamente del ser. Creo que es importante hacer un paréntesis en el sentido de que todas las personas, en nuestra construcción de nuestra identidad personal, necesitamos parte de una validación sobre lo que consideramos que somos
Y esto en mucho viene dado de respuestas que nos dan otras personas, ¿verdad? Cercanas o no, de lo que perciben sobre nosotros o nosotras. Es decir, yo me construyo como persona en el tanto me validan otras personas, ¿verdad? Mi construcción de la percepción de quién soy y cómo soy es un casi 50-50. 50% de lo que yo creo ser y validado con otro 50% de lo que me dicen que yo soy. Este paréntesis lo hago para resaltar la necesidad que tenemos siempre las personas de estar validados o validadas en nuestros diferentes espacios, laboralmente, académicamente, personalmente, familiarmente, de pareja, entre otros. Por tanto, nuestra cotidianidad está basada en mucho en esa validación de un reconocimiento de otra persona, de un familiar, de mi pareja, etcétera. Al entrar en una dinámica como la que hemos descrito, sobre una dinámica más individual, con poco contacto con otras personas, básicamente estamos en una necesidad constante de reafirmar lo que somos, y el instrumento más asequible para hacerlo, en mucho, sale a partir de esas herramientas digitales que tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es la gran pregunta que a veces tendríamos como que formular? Las experiencias humanas a veces son bastante complejas, en tanto a que, digamos, si yo considero que soy algo o alguien con una cierta característica, a veces el grupo de personas con las que me rodeo puede ser que no me lo validen y yo entre en una crisis de esa validación, y por tanto me cuestione si verdaderamente soy lo que yo pienso ser. Con herramientas de este tipo hay todo un bagaje que habría que empezar a descifrar bastante bien sobre cómo se construye y para qué se construye, pero que a la larga termina siendo me termina dando una herramienta muy accesible de validación, ¿verdad? Que era también lo que apuntaba mucho Fernando en una de sus intervenciones. Entonces, yo creo que es una herramienta accesible, es una herramienta asequible, porque todas las personas podríamos tenerla. Si bien es cierto, puede tener limitaciones económicamente hablando para pagar, no es lo mismo pagar la versión premium que una versión libre, pero de una u otra forma termina validando quién soy y cómo soy y quién quiero ser, ¿verdad? Esa forma en los diferentes ámbitos que sea, y esa es la forma en la que lo hemos tenido. Entonces, creo, significativamente hablando, que esto genera una serie de consecuencias psicológicas y sociales, y tal vez ahí Fernando nos pueda colaborar, digamos, con más profundidad de lo que yo puedo decirlo en términos psicológicos, pero el término de dependencia, de autonomía, de criterio de conciencia, entre otras cosas, estamos entrando en una dinámica de mucho costumbrismo para validarnos en esa forma, ¿verdad? Que es la inmediata, la accesible y la fácil, y tal vez no la tradicional, que es la que generalmente utilizábamos antes, que era tal vez que el reconocimiento de un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, mi pareja, mi familia, mis amigos o mis amigas, etcétera. Entonces creo que sí, profundamente hay una comodidad, hay un estado de confort en entrar en esa dinámica que me lo pueda resolver fácilmente las inteligencias artificiales, pero a corto, mediano y largo plazo eso definitivamente genera elementos sociopsicológicos que son importantes de considerar. Claro, porque además, don Fernando, te va a validar 23 horas al día la IA en tu relación, pero en esa hora del día que queda un ser humano te va a decir, no, mira, así no es. Miren lo que estaba pensando ahora que está don Carlos hablando, y es sobre el avatar, Hernán, que vos usás, que hubiese la posibilidad de hacerlo real por medio de realidad virtual, y que vos pudieras verlo, le dieras cuerpo, le dieras posibilidad de además de hablar, de que se estuviera moviendo.
Además de eso hay un tipo de tecnología que se ha desarrollado, no es muy nueva, que es la tecnología háptica. Esa tecnología lo que nos permite, usando una especie de petos a veces o guantes, es tocar a los avatares, digamos, en este caso, de realidad virtual, que vos le dieras un cuerpo de una mujer, de un hombre, y que pudieras tocarle el hombro, tocarle la mano, tocarle la cara, todavía lo haría más real. Entonces, lo que hablaba Carlos está muy bien, ¿verdad? Una situación de esas y podría haber mucha creatividad, pero pensemos mal, pensemos en una persona que tenga rasgos psicopáticos y que entonces en esa realidad inmersiva él se meta a cometer fechorías, a asesinar personas y que disfrute con esa actividad. ¿Qué es lo que va a suceder en su cerebro? Que sus sistemas de recompensa se van a condicionar a llevar a cabo con más frecuencia y con mayor soltura ese tipo de actos. De hecho, estaba pensando y les quería consultar, ¿cuál puede ser el desarrollo emocional, por ejemplo, de un joven que crece confiando en vínculos simulados? Sí, que es un joven que no va a tener a nadie que le pueda llamar la atención sobre decirle, mira, el hecho de que yo te diga que andas mal vestido o que, digamos, tenés halitosis, te huele un poco feo el aliento o la forma de expresarte no es la adecuada con las personas, eso tal vez no lo va a tener con un avatar, ¿verdad? O con inteligencia artificial, sino que siempre va a ser aprobado y validado, como decía Carlos. Entonces, ese tipo de rasgo, digamos, de falta de control emocional, de ahí se va todavía a afincar con mayor fuerza, ¿verdad? Con mayor posibilidad de tener conductas asaltativas, conductas violentas, de hablarle mal a las personas, y entonces eso del mundo inmersivo lo va a llevar al mundo real, ¿verdad? Y más un joven que está en formación su personalidad. Veámoslo al contrario, una personalidad que sea una personalidad dependiente, evitativa, que evita decir lo que él quiere, en un mundo de estos lo que va a poder es desarrollarse con absoluta aprobación desde esa óptica, y entonces va a tener tendencia a permanecer ahí como si fuera un adicto, ¿verdad? A una droga electrónica. ¿Cómo entonces nuestro sistema educativo desde tempranas edades puede educar a estos jóvenes? Porque ya uno está viejo y uno creció viendo un mundo analógico totalmente diferente, y ellos están creciendo en un mundo donde los videojuegos son su principal entretenimiento, y ahora la inteligencia artificial les viene todavía a profundizar esa relación artificial. Entonces, ¿cómo desde temprana edad podemos educarlos? ¿Qué tenemos que hacer desde la temprana edad para que esos vínculos simulados no los vamos a evitar, pero también entiendan que hay vínculos reales? ¿Cómo podemos enseñarles a manejarlos? Y más ahora, Hernán, que nacen prácticamente con la tablet debajo del brazo. Que eso no debe de ser. Bueno, empecemos por ahí, porque pero solamente desde la educación, sino desde los padres, madres de familia, que no le van a quitar la tecnología a los hijos. Yo te quito la tablet, y yo lo he dicho muchas veces. El peluche con el que teníamos al bebé, que era un conejito, y ahora resulta que es un conejito que habla. Sí. Y ese niño va a crecer teniéndolo como su verdadero amigo, no el amigo imaginario, sino con el amigo real que le habla, que le entiende, que le cuenta historias, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo los podemos educar para que esos vínculos simulados se puedan sobrellevar y manejar? Yo no sé si estoy acaparando mucho. No, adelante, ya casi va un Oscar. Un neurólogo y científico, neurocientífico francés, que hizo un libro, tiene como unos 4 años, que es Michel Demurguet, que es La fábrica de cretinos digitales. Se los recomiendo. Cretino es una persona con escaso desempeño intelectual, ¿verdad? O sea, podríamos decir que es como la fábrica de los brutos digitales. ¿Qué es lo que estamos creando?
Y ahí él establece que el joven antes de los 14, 15 años no debe usar equipos digitales, lo cual no es cierto. ¿Verdad? Cuando vos vas al supermercado y ves a los chiquitos metidos en el carrito como si los hubieran comprado y viendo una película en el celular del papá o de la mamá o de él. Eso no debe de ser, ¿verdad? Esa interacción social con las personas, el caminar en el automercado, el estar con su mamá, ayudarla, etcétera. Y que te dejen en la caja esperando y son ya va esos usted. pequeñísimos detalles que se pierden, ¿verdad? Vieran que en la Universidad Latina tuvimos una práctica que fue introducir en los espacios de comedores mesas de ping-pong y futbolines. ¿Qué es lo que sucedió? Tuvo un efecto mágico en los jóvenes. Primero no los usaban, después comenzaron a usarlas. ¿Y qué hacían con el celular? Lo guardaban. Entonces era un espacio en el cual estaban interactuando, porque vos tenés que jugar ping-pong contra otra persona. Y los futbolines también. Y eso ha causado un muy beneficioso efecto. Pero es el volver a eso, don Hernán, Febe, Carlos. Que es volver a prácticas que antes hacíamos y que dejamos de hacer. Tenemos ahora una epidemia de obesidad en los jóvenes. ¿Por qué es? Porque pasan pegados a los equipos digitales, a los juegos, ¿verdad? Antes se jugaba en la calle, se jugaba de otra forma, ¿verdad? Entonces sí han habido cambios que hay que meditar mucho sobre lo que estamos creando y hacia dónde nos dirigimos. No significa que todo la inteligencia artificial sea mala, no, de ninguna manera. En medicina, en psicología, ha ayudado enormemente. Sí, claro, pero es ese balance de, ok, mi hijo no puede ser dependiente de esto, incluso para sus relaciones personales, pero tampoco se lo puedo quitar porque va a ser menos competitivo respecto a otros muchachos que sí van a ir utilizándola desde muy tempranas edades. Don Carlos, ¿usted qué piensa? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mencionó don Fernando. A ver, yo creo que desde un punto de vista cultural estamos viviendo la consecuencia de una serie de decisiones donde la transformación económica, social, ha generado dinámicas de básicamente encierro, ¿verdad? Creo que desde un punto de vista de formas de educación social, me refiero como a socialización en general, de cómo nos vinculábamos con otras personas, habían espacios seguros, espacios abiertos, espacios donde todas las personas, sin importar su clase social, tenían acceso. Y ahora entramos en una dinámica de mucha inseguridad, de miedo, y esto claramente incide en las formas en las que tenemos a una población infantil a la que queremos cuidar. Y antes, si bien es cierto, estaba lo que se denomina la chupeta electrónica, viendo el televisión, básicamente, ahora ya lo tenemos con otras dinámicas mucho más a la mano, y esto, ¿verdad? No es metafóricamente hablando, ya no podemos, ya podemos cambiar el canal antes con el televisor. Ahora lo que hacemos es cambiar la plataforma con la que vamos a ver la serie, la película, etcétera. O sea, todo está a mano directamente, y esto genera menos interés en salir afuera, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente hemos perdido dinámicas de socialización mucho más abiertas, mucho más equitativas, si se quiere. Me refiero como a poder vincularnos con cualquier tipo de personas. Ahora es básicamente con un grupo muy pequeño, y recuerdo hace unos años, la primera vez en la que vi, me sorprendió porque hace mucho tiempo dejé de jugar videojuegos. Y después, cuando me encontré con una adolescente que jugaba en línea con otro de otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces también estas dinámicas que son súper interesantes, lo que deberían de generar es, o lo que deberíamos de pensar es en estrategias que sean equilibradas
para lo que apuntaba don Fernando, sobre no despegarnos de eso que consideramos tradicional, de un cara a cara, de grupos, porque eso genera cohesión, genera identidad, genera validación, genera experiencias. Y lo otro, que sea también una herramienta equilibrada para que tengamos mejores conocimientos, prácticas y herramientas que son mucho más necesarias en el contexto en el que estamos, laboral y educativamente hablando, pero sí aquí hay que ser muy críticos en el sentido de que estamos muy atrás en políticas educativas, con sistemas educativos todavía muy atrasados y con una perspectiva de políticas sociales en donde definitivamente estamos hablando de una brecha abismal en cómo llevar a la población a un equilibrio y no a seguir utilizando herramientas que son mucho más tradicionales en contextos donde son necesarias como el educativo. Nos quedan 4 minutos, don Hernán. Los escuchaba muy tajantes respecto al tema de los menores, ¿verdad? Y el tema de la socialización con estas tecnologías. No sé si son tan tajantes si les cambio de población. Otra población vulnerable, la población adulta mayor, que podría encontrar en este tipo de tecnologías compañía, comprensión, en un momento donde también muchas de sus familias se alejan, tienen otras prioridades y no son precisamente ellos, don Fernando, don Carlos. Sí. No tendríamos que satanizar, como les decía, ¿verdad? Todo lo referente a esto, sino que hay aspectos, como les hablé, de medicina y otras herramientas diagnósticas, de conocimiento, de análisis, que nos ayudan enormemente. Al adulto mayor, pues sí, efectivamente podría ser un compañero que le recordara el consumo de alguna medicación o algunas tareas que debe llevar a cabo, y puede ser algo muy beneficioso. Entonces no hay que ver esto como algo en que todo es malo, no, hay cosas que han sido y van a ser de mucha mejoría para la humanidad. Don Carlos. Sí, coincido totalmente. Yo creo que desde una perspectiva de a la persona en general, me refiero a la humanidad, no le gusta la soledad, ¿verdad? La soledad es algo que se ve como algo negativo, como algo. Sin embargo, en la soledad desarrollamos muchísimos otros elementos que incluso la inteligencia artificial nos permite verlo como más asequible, ¿verdad? La compañía en un contexto donde tal vez ya no hay familiares por las razones que sean, porque tal vez ya fallecieron por el tiempo, o porque decidí vivir en un contexto más alejado, etcétera, o las condiciones me llevaron a eso, pero la tecnología definitivamente te da la posibilidad de comunicación, la posibilidad de socialización y la posibilidad de información. Y creo que todo eso es sumamente importante. Y como decía don Fernando, creo que más allá de satanizar, hay que buscar estrategias equilibradas para que no perdamos la esencia de la humanidad, pero tampoco hagamos o generemos dependencia a niveles que perdamos ciertos niveles de conciencia y autonomía. Con todo esto que estamos conversando, estamos viendo, podríamos decir que se está redefiniendo el concepto de vínculo. Mire, efectivamente hay eso está en el tapete y está desde el punto de vista de establecer vínculos sanos. Como estábamos hablando ahora, esas realidades inmersivas, incluso que está la inteligencia artificial, tenemos un avatar. Eso nos va a mostrar a nosotros nuestra capacidad de vincularnos de una forma adecuada, de una forma sana, de una forma en que produzca progreso para la persona y el entorno. Pero también nos podrá mostrar la otra cara de la moneda, que son las personas que más bien en el vínculo procuran destruir a la otra persona, subyugarla, someterla y utilizarla para sus propios fines. Entonces, ese puede ser hasta otro de los diagnósticos con los cuales nos puede ayudar la inteligencia artificial, de eventualmente evidenciar ese tipo de tendencias. Don Carlos. Sí, yo creo que al final las tecnologías deberían ser un medio para alcanzar un fin
que sería cómo vincularnos de mejor forma, cómo identificar, por ejemplo, qué siento, cómo lo siento, cómo podría expresarlo. Tener la tecnología en esos niveles nos permitiría significativamente ser mejores personas, ¿verdad? Creo que para mí esa es una clave importante, pero sí, ya pensar que la única forma de vincularnos sea por ese medio, ¿verdad? Con esa herramienta, ahí sí yo creo que es bastante complejo y como apuntaba don Fernando, es necesario de abordar y estudiar con mucha profundidad para no generar estos elementos conflictivos, ¿verdad? Entre las personas. Don Carlos Vargas, profesional en sociología, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Don Fernando Mena, psicólogo de la Universidad Latina de Costa Rica, también gracias por acompañarnos. Les agradezco mucho a todos pues la atención y la invitación. Debate, nos ¿verdad? vamos, Febe. Nos vamos, hasta la próxima semana. Disfruten el fin de semana. Continúan contando qué tal. Soy Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos en la próxima entrega de Autómatas. Inteligencia artificial ahora.